la malaria es una enfermedad parasitaria que se origina por la inyección de este tipo de parásitos, en especial parásitos pertenecientes al género Plasmodium. Hay generalmente 5 especies que pueden transmitir Plasmodium en humanos, siendo que en Colombia pasan aproximadamente 3, de las cuales son 3, sí, creo que son 3 en Colombia. Plasmodium vivax es probablemente la más importante en la Amazonia. Plasmodium falciparum, que en Colombia pasa en la región pacífica, pero que es la principal causa de mortalidad en el mundo por enfermedades parasitarias. Y también hay un Plasmodium malaria, que eso principalmente circula en las regiones amazónicas. En África son niños, la mortalidad es muy alta en niños. No es tan alta en adultos, porque los adultos que sobreviven y que logran, tras múltiples repeticiones y exposición ante el parásito, ya generan una inmunidad natural. El término correcto es inmunidad naturalmente adquirida, que eso pasa a través de muchos años de exposición. Son el mismo género. Género es una categoría taxonómica en los cuales los organismos son parecidos, pero son genéticamente, pertenecen a diferentes especies. Entonces, en el caso de Plasmodium, son 5 especies las que logran transmitir malaria en humanos. Es Plasmodium falciparum, que es la que circula en África, circula en algunos lugares de América Latina, por ejemplo en Colombia es en la costa pacífica. Plasmodium vivax, que es probablemente la mayor cantidad de casos que hay en América del Sur, que circula ampliamente, por ejemplo en el Amazonas y en la Mata Atlántica en Brasil. Tenemos Plasmodium malaria, que también circula en el Amazonas, Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi. Muchas de esas malarias son también de origen simiano, o sea, circulan principalmente en simios, en micos en la selva, y que eventualmente nosotros podemos entrar a ser parte del ciclo de vida de esos parásitos accidentalmente. Son organismos mucho más complejos, y cuando me refiero a complejidad por lo menos en 2 o 3 factores, que serían: el primero, el tamaño. Si vamos a comparar, pues la analogía exacta no la tengo en este momento, pero digamos, un virus, una bacteria es una cosa muy chiquitica, entonces digamos que es un balón de fútbol en un estadio. Y un parásito podría ser básicamente o la cancha, o inclusive el estadio, o inclusive la ciudad. Son órdenes de magnitud completamente diferentes. Entonces el problema es cuando uno tiene un organismo tan grande y tan complejo, porque nosotros también somos eucariotos, somos muy complejos. Hay muchas también proteínas, que son moléculas que están afuera y adentro de esas células. Y cuando hay esa complejidad de proteínas, es mucho más difícil identificar cuáles son las moléculas responsables por generar respuestas inmunes. Y lo que pasa en muchas vacunas es que cuando desarrollamos vacunas, esas vacunas se basan principalmente en ciertos tipos de antígenos. ¿Qué es un antígeno? Es básicamente una proteína. Entonces nuestras vacunas que estamos viendo, por ejemplo, en este momento, son desarrolladas contra un antígeno, que en el caso de SARS-CoV-2 es la molécula Spike. Pero lo que pasa entonces en el caso de los parásitos es que la cantidad de proteínas que hay en los organismos es gigantesca. Hay una variedad inmensa de proteínas. Entonces realmente es muy difícil caracterizar cuál antígeno es mejor o no para desarrollar esas vacunas. Muchos de ellos tienen algo que se llama la reproducción sexual. Así como nosotros, los parásitos pueden tener una recombinación de gametas de parásitos femeninas y masculinas, y cuando eso pasa hay una recombinación genética, y cuando hay una recombinación genética se crea una diversidad. Entonces cada vez que si un mosquito, porque el ciclo comienza entonces con la picada de un mosquito en un paciente infectado, pero si por ejemplo ese mosquito pica a varias personas infectadas al mismo tiempo, varios linajes diferentes de parásitos que están en varios lugares se van a juntar,
e inclusive dentro de los mismos parásitos que hay en el intestino de los mosquitos se van a recombinar y generar nuevos parásitos que son súper variables. Cuando existe tal variabilidad, cada uno de esos parásitos se torna diferente. Es como, por ejemplo, si esos parásitos tuvieran la capacidad de cambiar ropa todo el tiempo. Entonces, cuando uno se cambia la ropa todo el tiempo, uno no es capaz de reconocer al parásito una y otra vez. Entonces, en el desarrollo de vacunas, nosotros muchas veces desarrollamos una vacuna que sea capaz de reconocer un tipo de ropa de parásito o como una pinta, pues. Pero lo que pasa es que como esos parásitos cambian a toda hora la forma de cómo se visten. Entonces, cada vez que hay un cambio, esa vacuna que se inventó contra ese tipo de ropa ya no sirve más. Ahora, predecir el número de casos es un poco más complicado porque eso depende de varias variables, como por ejemplo mecanismos de intervención. La malaria en muchos casos también depende de, por ejemplo, estrategias de control en las áreas endémicas, por ejemplo. Lo que yo vi mucho en Brasil es, por ejemplo, hay mucha gente que intenta usar angeos o tratar con humos, insecticidas, inclusive los tratamientos de pacientes positivos es una de las cosas más cruciales que hay. O sea, detectar esos casos en las primeras fases de infección y tratarlos es fundamental, porque cuanto menos tiempo esas personas infectadas con parásitos circulantes estén disponibles para transmitir, es mejor. O sea, cuanto menos esa fracción de tiempo sean potenciales hospederos y fuente para transmitir, para que los mosquitos los piquen y puedan transmitir a otras personas, es mucho mejor. Básicamente, el primer triaje es una cuestión médica. Los pacientes, y es un proceso de anamnesis, de cómo el médico logra extraer la información sobre los síntomas de sus pacientes y hace un diagnóstico de paciente diferencial en relación a otras enfermedades que hay. Entonces, hay algunos síntomas que permiten entender un poco mejor si es malaria o enfermedades parecidas. Entonces, obviamente, cuando el médico está examinando a un paciente, le pregunta si tiene dolor de cabeza, si tiene fiebre, si tiene otro tipo de, por ejemplo, malestar, ese tipo de síntomas. Y adicionalmente, generalmente en áreas endémicas, lo que se hace es un examen de sangre, que es muy rápido, que se llama la gota espesa, que es básicamente toman una gotica de sangre y se hacen dos tipos de láminas. Una lámina, se rompen las células, los glóbulos rojos se rompen, porque los glóbulos rojos es el tipo de célula que contiene los plasmodios, los parásitos. Entonces se rompen esas células y se hace una coloración y se mira en el microscopio. Entonces realmente es un método muy fácil para detectar cuando una persona está infectada, cuando está sintomática. El gran problema de este tipo de diagnósticos y lo que pasa generalmente cuando hay problemas en general de diagnóstico es cuando un paciente es portador asintomático, porque eso puede existir en la naturaleza. Personas que, por ejemplo, ya viven hace mucho tiempo en área endémica de malaria, ellos se pueden infectar, pero el sistema inmune, como ya reconoció muchas veces ese parásito, ya no se enferma tanto y muchas veces ni siquiera tienen ningún tipo de síntoma, pero aún esas personas tienen parásitos circulando en el torrente sanguíneo. Y cuando eso pasa, son ellos una fuente grande de dispersión de esos parásitos, pero es muy difícil diagnosticar. Entonces, probablemente uno de los mayores desafíos que en este momento tiene la Organización Mundial de la Salud es mejorar las prácticas para poder detectar esas personas que son asintomáticas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.